¿Quieres llevar el sabor del Mediterráneo a tu mesa? Hoy te enseño cómo preparar unos macarrones Costa Brava. Una receta única con langostinos, mejillones y espinacas que te transportará directamente a la Costa Brava, a la esencia mediterránea. No te la pierdas. Este plato tiene una historia especial en mi familia y hoy quiero compartirlo contigo. Esta receta es un homenaje a mi abuela, a las lonjas y a la huerta, que forman un equilibrio perfecto entre mar y tierra. Empezamos con el toque mágico de la allioli. Colocamos todos los ingredientes en un vaso de turmix. De la forma habitual, hacemos una mayonesa con un allioli. Para mi abuela, un buen plato siempre debía tener un detalle que lo hiciera inolvidable. En este caso, era el allioli. Al final, con delicadeza, mezclaba esta emulsión de ajo con el resto de ingredientes, uniendo cada macarrón, cada trozo de marisco y cada hoja de espinaca en un abrazo de sabores. Hemos limpiado los mejillones, ¿vale? Ahora los vamos a colocar en una cazuela con una hoja de laurel y el vino blanco o jerez seco. Yo he usado jerez seco, pero podéis usar vino blanco también. Vertemos los mejillones, los tiramos dentro y sin sal, no le echamos nada de sal y los tapamos. Los dejamos cocer hasta que se abran. Yo he utilizado mejillones aquí del Delta, pero sentiros libres de utilizar el mejillón que más os guste. Removéis un par de veces mientras están cociendo, siempre tapados. Así se abren todos, no hay una parte de calor que le da más que la otra. Tapáis, esta operación os dura un par de minutos. Aquí los veis que ya están cocidos y que han soltado su jugo. Vamos a escurrirlos, pero aquí donde veis, debajo del escurridor, hay un bol, porque queremos recuperar el jugo de cocción. Y ahora veis el bol, los vamos descascarillando, sacamos la carne del mejillón y los ponemos junto con el jugo de cocción. Esto lo que impedirá es que se sequen, aparte de que nosotros usaremos el jugo para acabar la salsa. Vamos a empezar con la salsa. En una cazuela, en una sautés, en una sartén, donde estéis acostumbrados a hacerlo, donde os vaya bien, añadir un poco de aceite de oliva. Yo en este caso he usado aceite de oliva suave. Lo que vamos a hacer primero es añadirle el pasaje, el sofrito de cebolla y tomate. Os dejo un link en la descripción para que podáis ver la receta. A este pasaje, al sofrito de tomate y cebolla, le vamos a dar un par de minutos a fuego muy suave de vueltas, que coja calor y que desprenda sabores. Una vez veis que ya está chisporroteando, lo que vamos a añadirle es un poco de vino blanco o jerez seco. En este caso, como he hecho los mejillones con jerez seco, aquí también le añado unas gotas de jerez seco. Y ahora seguidamente le añadiremos el caldo. Este es un caldo de pescado que he hecho y que lo he mezclado con las cabezas de los langostinos y luego lo he pasado por el colador y lo he escurrido bien, apretando bien que saltara todos los jugos de las cabezas. Pero hoy en día venden, en cualquier supermercado, venden unos caldos de pescado y marisco en Teta Brick que os pueden funcionar perfectamente si no tenéis tiempo o no queréis hacer este caldo de pescado y marisco. Es decir, os funcionarán perfectamente, no tengáis ningún problema en usarlo porque hay de muy buenas calidades. Veis que hemos mezclado bien. Ahora dejaremos que levante un poco el hervor y es cuando vamos a añadir la nata. La nata lo que nos da es cremosidad y nos da untuosidad. Lo que hace es que luego la pasta se impregne más en la salsa y nos afina quizá un poco los sabores, estos sabores que son más agresivos, les da este toque de finura. Una vez tenemos la salsa hecha, que veis que ha hervido un par de minutos, ahora lo que vamos a continuar con las espinacas. Tiraremos las espinacas dentro, son espinacas baby, están en crudo. Y como son tan pequeñitas, no hace falta ni hervirlas ni hacer absolutamente nada. Se tiran dentro y se tapa la cazuela. Y ellas solas, con el propio vapor que tiene la salsa, se integrarán y ya perderán toda la tersura, quedarán blanditas. ¿Por qué os digo que son muy tiernas? Por eso uso de estas. A esto se le llama, una vez se hace esto, se llama hacer espinacas caídas. Es decir, donde no interviene el agua o mucha cantidad de agua. ¿Veis?
un minutito y están totalmente integradas en la salsa. Seguidamente vamos a poner los mejillones. Los ponemos, están cubiertos de jugo, ¿vale? Es decir, que caiga jugo también porque nos interesa que se nos moje un poco. Y a fuego muy suave, porque si no luego el mejillón queda demasiado cocido y no vale nada, queda como demasiado duro. Colocamos también las colas de langostinos, las que queráis por persona, no importa. Si os gustan más, y si os gustan menos. Pensar que mientras estamos haciendo esto, hemos hervido los macarrones con abundante agua y sal. Y simplemente los hemos escurrido. Terminamos la salsa y tenemos los macarrones a punto de sacar. Y lo que hacemos ahora con los macarrones es verterlos en la salsa. Aquí lo veis. Escurridos y para adentro. Removemos todo el conjunto bien, que todo el macarrón, la pasta, si usáis macarrón o cualquier otra pasta, siempre os quede bien impregnada. Y ahora le daremos el toque final. Este toque final, que será el toque de la aioli, lo haremos siempre con el fuego apagado. ¿Qué pasa? Que la aioli lleva huevo. Si está demasiado caliente, lo que hace es cortarnos la salsa. Por lo tanto, se ha apagado el fuego, está caliente, pero no hirviendo, y ahora se ponen los puntos de aioli. La función de la aioli es darnos cremosidad y ligazón a la salsa. Nos la hará mucho más cremosa y mucho más apetitosa. Removemos bien y, como veis, ya estamos listos para servir. Si no es mucho pedir, me gustaría que me dejaras un comentario sobre qué tipo de pasta es tu favorita y con qué salsa la acompañas. Así, con tus aportaciones, enriquecerás a toda la comunidad que somos amantes de la pasta. Y eso es todo por hoy. Si te gustó la receta, no olvides darle al like. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.